Hola, mi nombre es Natalia Ramírez y junto a mis compañeros Luis Durango y Daniel Salas vamos a abordar el tema de cultura política, un tema trabajado en la Cátedra de Sistemas Políticos dictada por la profesora Carmen Ortega en cuarto semestre de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba. Historia del concepto de cultura política. El concepto de cultura política nace y se desarrolla en la década del 60 como un modelo alternativo a las premisas marxistas sobre la política. Este enfoque alternativo intenta explicar desde una mirada más psicocultural los fenómenos políticos, buscando unificar las interpretaciones más psicológicas del individuo, como por ejemplo en sus orientaciones, con una mirada más macro de la realidad política, por ejemplo en sus instituciones. Esta perspectiva se sustenta en el supuesto de que toda sociedad tiene una cultura política que se transmite a través de la endoculturación y las instituciones encargadas de ello, como por ejemplo la familia, la iglesia y la escuela. Mirada que difiere del enfoque marxista, el cual enfatiza que la cultura política depende finalmente de la ideología de las clases dominantes, pues son estas las que se van a encargar de imponer una visión de la realidad. Definición de cultura política. Dada por Almond y Verba, está entendida como las orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes relacionadas con la función de uno mismo dentro de dicho sistema. 2 años después, Sidney Verba también lo definirá como el sistema de creencias empíricas, símbolos expresivos y valores que define la situación en la cual se produce la acción política. La cultura política se refiere a la costumbre en preferencias en el campo político de una sociedad. Esta cultura política es quien trazará el camino de determinada nación, ya sean preferencias democráticas, autoritarias, feudales, etc., y sus posibles cambios dentro de los mismos. En aquellos países donde las malas acciones sean costumbres, engendradas como un problema difícil de cambiar que se encuentra incrustado en las raíces de la sociedad, tendríamos que entrar a evaluar y cuestionar su cultura política. Con esto podremos encontrar si hay una problemática de cultura política u otras diferentes de las cuales estudiar y discernir. Definición de cultura política en Latinoamérica. Debido a nuestro contexto y características latinoamericanas, se ha puesto especial énfasis en la diversidad y divergencia como parte de la cultura política, es decir, en lo pluricultural de la sociedad, lo cual claramente no es una característica solo propia de nuestro continente. Este enfoque latinoamericano habla más bien de culturas políticas, entendiéndose, según Gutiérrez, como síntesis heterogénea y en ocasiones contradictoria de valores, informaciones, juicios y expectativas que conforman la identidad política de los individuos en los grupos sociales o las organizaciones políticas. Los países de América Latina se han caracterizado por tener estructuras con malas bases, tanto de dineros ilegales como corrupción, y esto viene desde tiempos coloniales. Se hace necesario estudiar, analizar y reflexionar sobre lo que ha permitido la perduración de estos despreciables modelos políticos, donde influyen muchos ámbitos, incluido la cultura política. La cultura política también tiene unas dimensiones de estudio como lo son la representación y participación política, hábitos de comunicación política, legitimidad institucional, percepción sobre asuntos públicos, imaginarios y valores. Representación y participación política. La primera dimensión de análisis del fenómeno de la cultura política tiene que ver con los diversos procesos de representación y participación política que se presentan en el interior de la sociedad, en donde los ciudadanos tienen una participación directa e indirecta y sostiene el principio de que lo político se circunscribe al ámbito de lo público y recoge dimensiones institucionales, formales y legales, sociales, comunitarias e incluso individuales. En este orden de ideas, como dimensión de estudio de la cultura política, encontramos varios aspectos objeto de análisis, como lo son la participación o no en los procesos electorales para elegir autoridades, el nivel de conocimiento y participación en procesos electorales para aplicar mecanismos de participación ciudadana, la pertenencia a organizaciones y asociaciones de distinta naturaleza en defensa de un interés o una creencia particular, la participación en procesos sociales participativos no formales o no convencionales, la relación de los ciudadanos con los partidos políticos en términos de militancia activa, afiliación, simpatía o desencanto. Hábitos de comunicación política.
La segunda dimensión de análisis del fenómeno de la cultura política se enfoca sobre los procesos de construcción de significados y opiniones acerca de la realidad política. En ese orden de ideas, es esencial poder conocer los medios y los espacios de socialización informativa que tienen los ciudadanos en el interior de un sistema. Los hábitos de comunicación política serían aquellas prácticas personales o colectivas mediante las cuales los ciudadanos adquieren información sobre los temas públicos, los espacios de discusión e interacción política y el uso que hacen de los medios y las tecnologías informativas en sus prácticas políticas. Legitimidad institucional. La tercera dimensión de análisis del fenómeno de la cultura política tiene que ver con la relación entre la ciudadanía y las instituciones que rigen la vida colectiva en una nación políticamente organizada. En esta dimensión son centrales los conceptos como la legitimidad, la credibilidad, la confianza y la percepción sobre la gestión de las instituciones públicas, que representan al Estado en su relación con la ciudadanía. En este orden de ideas, unas instituciones que sean legítimas, creíbles, confiables y eficientes tendrán mayor margen de gobernabilidad y aceptación voluntaria de su autoridad por parte de los ciudadanos. Percepción sobre asuntos públicos. Si bien el estudio de la cultura política de un país debe poner en la mira sobre los procesos estructurales de construcción de esos patrones de comportamiento político, hay temas o asuntos públicos que nos permiten monitorear la estabilidad de dichos patrones o identificar transformaciones en los mismos. Los temas coyunturales pueden ser un termómetro que por medio de la construcción de la opinión pública nos permitirá inferir la trayectoria de la cultura política de una sociedad. Imaginarios y valores. Finalmente, consideramos fundamental entrar a diferenciar para poder constatar y conocer el trasfondo de la cultura política de un país, entre el ser y el deber ser de la política, los procesos políticos y los actores políticos. A menudo pueden haber diferencias entre lo que una persona considera es y debe ser el fin último de la política, los roles y valores de los líderes políticos y los valores que deben defender un sistema político.